Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar con ustedes un lunes más, ¿cierto? Para alabar, adorar el nombre de nuestro Señor. Vamos a dar gracias también por el Espíritu Santo que siempre nos asiste y también dar gracias a los hermanos que siempre están compartiendo. Y gracias también a todos los hermanos que podrán ver el programa mañana, ¿cierto? Por diferido, porque estos programas quedan grabados, ¿amén? Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Está en el libro de Juan, ¿amén? Juan capítulo 1, vamos a leer. Juan 1, versículo 4, ¿amén? Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Amén. Amado, bueno, el propósito del libro de Juan es que Yahshua es la palabra eterna. Todos los que creen en él van a tener vida eterna. Él es la palabra eterna. ¿Por qué es la palabra eterna? Porque revela la verdad, revela el amor, revela el propósito de Dios. Por eso Juan dice, en él estaba la vida. Esa vida es la fuente para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es la fuente eterna, ¿cierto?, que nosotros alcanzamos en el Señor. Esta idea de en él estaba la vida, es que la vida, Juan dice que la vida de Yahshua apareció, dice, y le hemos visto, y darnos testimonio de ello y anunciarle a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Eso es lo que dice Juan, en primera de Juan 1:2. Y Juan 5:11 dice, el hombre que me sanó fue el que me dijo, recoge tu camilla y camina. Aquí está hablando, amados, del paralítico de Betesda. En su contexto, si usted lee Juan 5, ¿cierto? Aquí se refiere a un hombre que fue sanado por Yahshua junto al estanque de Betesda. El hombre había estado enfermo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 38 años enfermo. Y no tenía a nadie que lo metiera en el estanque cuando el agua se agitaba. Yahshua le dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice que el hombre quedó sano y comenzó a caminar. Entonces la vida de este hombre, la vida vino a este hombre. La vida que es la luz de los hombres, aún sigue brillando en este mundo oscuro a través de los salvos, a través de la predicación de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que la vida es en Dios. Esta es la vida. ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? ¿Qué es lo que hace la palabra? Dice que Yahshua llama, ¿cierto?, a tener una relación profunda y permanente con Él para poder ser salvos, ¿cierto? Porque Él es la palabra eterna. Que esa palabra que vino a este mundo a resplandecer, ¿cierto?, en medio de la oscuridad. Y la oscuridad dice que la oscuridad no prevaleció, la oscuridad no prevaleció. Esa oscuridad, amados, cuando hablamos de la oscuridad, es una separación de Dios, una separación de Dios. Destituido, cortado de Dios.
Esa es la oscuridad. Esa oscuridad cuando las personas viven, ¿cierto?, en tiniebla y no tienen una comunión con Dios, una comunión con el Señor. Entonces, nosotros vemos que la palabra del Señor nos muestra que el pecado puede causar oscuridad espiritual. El pecado oscurece el entendimiento, destruye, ¿cierto?, la vista espiritual, nos destruye. Isaías habla algo parecido en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice, un pueblo caminando en tiniebla han visto una gran luz. Él ilumina, amado, Él ilumina nuestro camino. Él disipa nuestra oscuridad. Cuando nosotros estábamos, ¿cierto?, en tiniebla, nos llama de esas tinieblas a su luz admirable. Isaías 9:2 dice, un pueblo caminando en tiniebla ha visto una gran luz. Una generación que está en tiniebla. Verían esa luz, verían esa gran luz brillar. Dice Isaías 9:2, el mismo versículo 2, dice, sobre aquellos que viven en la región y sombra de muerte, una luz ha brillado sobre ti. Una región de sombra y de muerte. Una región que está en tiniebla, una generación que está en tiniebla. Una generación que está bajo la sombra de muerte. Nosotros conocemos que la Biblia dice que el pecado es muerte. El pecado es muerte. Los que viven en la región bajo de sombra de muerte es una metáfora. Esa metáfora captura la esencia del peligro extremo estar bajo la sombra de muerte. En un sufrimiento profundo, en una inevitabilidad de la mortalidad. Sombra de muerte. Sombra de muerte. Cuando habla de sombra de muerte, es una palabra poética, una densa oscuridad. Oscuridad. Usted se dio cuenta o ha visto la pasión del Señor cuando dice que se oscureció por esa oscuridad. Esa oscuridad fue una oscuridad densa, una oscuridad, ¿cierto? Una oscuridad de pecado, una oscuridad de tinieblas, una oscuridad densa. En Job dijo estas palabras, amado, dice en Job 3:5, esa oscuridad densa que las nubes se asienten sobre él, que se aterrorice por su propia oscuridad. En este capítulo de Job, capítulo 3, cuando dice que Job continuó sin maldecir a Dios, pero maldijo el día de su nacimiento. Él dijo, maldigo el día en que yo nací. Él estaba en una densa oscuridad. Él estaba en una profunda inevitabilidad, inestable, ¿cierto? En su condición. Sentía que hubiera sido mejor, amados hermanos, mejor no haber nacido que ser desechado por Dios. Job estaba luchando. Un hombre recto, un hombre temeroso, ¿cierto? Justo. Estaba luchando de una manera emocional, de una manera física, espiritual. Pero su miseria era profunda e intensa. Su oscuridad era profunda e intensa. Entonces, amados hermanos, nunca subestime lo vulnerables que muchas veces somos durante un tiempo del sufrimiento y del dolor. Debemos asirnos fuertes de nuestra fe, aun cuando no tengamos alivio, en los momentos ciertos de oscuridad. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces nosotros, amados, vemos que
estar en el valle de sombra de muerte es un lugar de escasez, es un lugar de peligro o es un lugar de dolor a lo desconocido. Pero ahí tenemos la fortaleza de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está, ¿cierto? El Señor, el buen pastor, el buen pastor. Él nos ayuda, ¿cierto? El buen pastor, el que ayuda, ¿cierto? Cuando la oveja está en un lugar de precipicio, que está a punto de caer. Ahí con su callado, ¿cierto? Le infunde aliento, la levanta, la salva a la oveja. Por eso es la palabra, Él es la palabra eterna. Él es el que nos ayuda, nos sostiene, nos guía. Dice Juan que hubo un hombre enviado por Yahweh cuyo nombre era Juan. Este Juan el Bautista, que habla en Juan capítulo 1 del versículo 6 al 8. Dice que vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz. Él vino a dar testimonio, un profeta que preparó el camino para la llegada de Yahshua. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Un mensaje de arrepentimiento. Arrepentido, decía, arrepentido y convertido. Arrepiéntase. Un mensaje de santidad. Y esas palabras, amados hermanos, esas palabras siguen resonando en los creyentes, los salvos hoy en día. Hay un llamado, amado, un llamado al arrepentimiento. Juan llamó a las personas a arrepentirse y a volver sus corazones hacia Dios. Santidad. Juan fue un hombre justo, fue un hombre santo que vivió en el desierto como un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Un nazareo era una persona que se consagra a Dios, separándose de los placeres del mundo, ¿cierto? Para vivir de manera dedicada. Y la palabra nazareo proviene del hebreo nazir, que significa separar o poner aparte. Entonces, vemos a Juan el Bautista en una confianza en Yahweh, una confianza en Dios. Confió fielmente en Dios. Se mantuvo firme en su fe hasta el final. Hasta el final. Confrontó el pecado. Llamó a la gente, ¿cierto?, al arrepentimiento, incluso a costa de su propia vida. Y en su humildad se identificó con el papel de siervo de Yahweh, siervo de Dios, siervo de Dios. Pero la Biblia en Juan 1:8 dice que él no era la luz. Él no era un reflejo solamente de la luz, un reflejo. Él venía a dar testimonio de la luz. El testimonio de la luz. Nosotros, amados, tenemos muchos testimonios en el Señor, pero lo que le interesa a la gente es el testimonio de Yahshua. Pablo decía, unas palabras decía, por lo tanto, todos nosotros, a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Padre. Estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por Yahweh, el Ruach, el Espíritu, por el Espíritu de Yahweh, por el Espíritu de Dios. La Reina Valera dice, vamos de gloria en gloria. Pero me gusta más esta versión de Kadosh, dice que una imagen de un grado de gloria al próximo. Un grado de gloria al próximo. Porque la gloria no está completa aún, amados hermanos. La gloria del hombre es cuando sea totalmente, ¿cierto? Nuestro cuerpo sea glorificado cuando Cristo venga. Un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Yahshua. Ahí está la gloria del Señor completa en todos nosotros. Por eso que habla de un grado de gloria al próximo. Y mirar la gloria al Señor significa ver al Señor. ¿Cómo vemos la gloria al Señor? En esa santidad progresiva, amado.
que Dios nos va santificando progresivamente día a día, a través de su presencia, a través de su espíritu. Entonces, reflejar, amado, reflejar la gloria del Señor significa hacer posible que otros lo vean por medio de nosotros. Esa gloria, esa regeneración continua que Dios va haciendo a través de la palabra del Señor. La transformación de gloria en gloria significa que nos vamos pareciendo más y aún más a Yahshua, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, esto no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el Espíritu del Señor. Es su presencia el quien hace esto, que suceda que nuestra alma, que nuestro ser, amados hermanos, son las que están en Yahshua. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Enseña que nosotros tenemos que tener la libertad, la audacia, el poder de crecer en semejanza a Yahshua, semejanza a Cristo. Por eso Pablo decía estas palabras, decía, por tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Padre, como un espejo, es un reflejo solamente. Y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por el Espíritu de Yahweh, por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo nos va santificando el Señor? Es lo que dice Jesús, el ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tu buen ojo, esto es, si eres generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, va reflejando el carácter, la luz de Cristo, la luz del Señor en nuestra vida, la luz de Cristo, el reflejo. Y como lo que dice en Mateo 6:22, que habla del ojo, ¿cierto? De la lámpara del cuerpo, así que si tú tienes un ojo bueno, eres generoso, ¿cierto? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, está reflejando, amado, reflejando la luz de Cristo en nuestra vida, la vida de Cristo, la vida de Yahshua en nuestra vida. Pablo dice, todos nosotros, en rostro descubierto, todos nosotros, ese es todo, todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Aquellos que alcanzaron la salvación a través de la predicación de la salvación en Cristo Jesús, todos. Con el rostro descubierto, ¿cierto? Reflejamos la gloria del Señor como si fuésemos un espejo. Reflejamos, es un reflejo. O sea, también nosotros, amados hermanos, podemos usar la Biblia como un espejo. En una palabra metafórica, ¿cierto? Le estoy hablando. La Biblia es para reflexionar, para que nosotros reflexionemos en la vida de Cristo. Y el espejo, si lo vemos como el espejo la Biblia, es para cambiarnos a nosotros mismos, para ¿cierto? Examinarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos delante de Dios. Memorizar las escrituras, escribir lo que Yahweh nos enseña, prestar atención, ¿cierto? A su palabra, para que no nos desviemos del camino, ¿cierto? Reflexionar, una reflexión, un devocional diario, todos los días. Un devocional con Cristo, con la palabra de Dios, leyéndola, repasándola, recordándola. Entonces ahí nosotros reflejamos, ¿cierto? Reflejamos el carácter que Dios nos ha dado en nuestra vida, ese carácter. Juan dice, el mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su tierra natal y su propio pueblo no le recibió. No le recibió. Yahshua vino, ¿cierto?, a Israel. Dios mismo escogió a Israel para prepararlo, ¿cierto?, para el resto del mundo, para la venida del Mesías. ¿Y qué pasó? Lo rechazó, lo rechazaron. Pese a que todo el Antiguo Testamento hablaba de su venida, todo el Antiguo Testamento nos habla, ¿cierto?, de Yahshua, de Cristo. Entonces Juan dice,
mas todos los que le recibieron, todos los que le recibieron. Juan 1:12, eso está en Juan 1:12, todos los que le recibieron, todos aquellos que reciben a Cristo, que reciben a Yahshua como Señor de sus vidas, renacen espiritualmente, reciben una nueva vida de Dios, una nueva vida de Dios, un nuevo nacimiento. Y eso se alcanza, ¿cómo se alcanza? A través de la fe en Yahshua, la fe en Cristo. Un nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, ¿cierto? Reacondicionando nuestras actitudes, deseos y motivos. Cambia, ¿cierto? Nuestra vida, nuestros sentimientos. Va renovando nuestra mente, nuestro corazón, lo renueva cada día. Ese es el nacimiento. Un nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia. Entonces, al nacer de Yahweh, formamos parte de su familia. Formamos parte del Señor al nacer de nuevo. Nicodemo decía, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre ya siendo viejo? Había que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, nacer del agua y del espíritu. Es un nuevo comienzo, es una disposición de todo aquel que cree en Yahshua, todo aquel que cree en el Señor. Y esa palabra, dice Juan, esa palabra se hizo carne, esa palabra se encarnó, se hizo carne. Él quiso estar cerca de nosotros. Dios quiso llegar más cerca de nosotros. Se encarnó en Yahshua. Yahshua es el verbo encarnado. La palabra se hizo carne. Juan 1:14 dice la palabra y habitó entre nosotros y nosotros vimos su Shekinah, vimos su presencia, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad, encarnado. Dios en comunicación, Dios expresándose aquí en esta tierra. Y Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Pero Él mismo no fue hecho porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Nuestro Señor. La Shekinah del único Hijo del Padre. Eso está puesto en singular, amado. Yahshua es único. Es diferente a los salvos llamados hijos que afirman ser engendrados de Yahweh. Todos los que le recibieron, ¿cierto? Le da la autoridad de ser llamado hijo de Dios, Juan 1:12. Nosotros somos llamados, ¿cierto?, a ser hijos de Dios, pero no tiene que ver con el Shekinah, el único hijo del Padre, que es Yahshua. Yahshua, nuestro Señor y Salvador, habitó entre nosotros y vimos su Shekinah, dice Juan. Vimos su presencia, vimos su presencia. Amados hermanos, luego de la venida de Jesús, de su venida, Juan dice que lo conoció en su totalidad, porque vino visible, tangible en Yahshua. Se podía ver, tocar, palpar, ¿cierto? Entonces Yahshua es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Los dos errores más comunes que nosotros muchas veces escuchamos, amado, es minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Porque Yahshua es tanto Dios como hombre. Y Juan dice, Él es la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach, su misericordia. La misericordia, amado, la misericordia de Yahweh, la misericordia de Dios es un trato compasivo de Dios que da a las personas más allá de los méritos que puedan tener. Dios nos dio la salvación a nosotros, pero nosotros no alcanzamos esos méritos, sino que fueron por medio de Yahshua.
que aplacó la ira de Yahweh en la cruz del Calvario, aplacó esa ira. La verdad y la fidelidad de Yahweh, la misericordia y la verdad. Salmo 85 del día 13 dice, la misericordia y la verdad se encontraron y que la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad. Dios tiene misericordia, amado, de quien quiera tener misericordia. Él tiene compasión también de quien quiere tener compasión. Porque esa es la benevolencia, la bondad de Dios. La misericordia y la justicia de Yahweh están relacionadas con la misericordia y la plenitud de la justicia. A través de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, Dios nos hace justos delante de Dios. Su justicia es expresión de su misericordia. Él tuvo misericordia con nuestras vidas. Y Él también en esta noche puede tener misericordia contigo en esta noche. Con todos aquellos que están ahí, ¿cierto? Escuchando esta palabra eterna, esta verdad, este amor. Amado, Dios tiene un propósito. El propósito de Dios para tu vida. Él es la palabra eterna. Todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Él es la fuente. Y nosotros en esta hora vamos a su presencia, vamos a la fuente. Si tú quieres aceptar a Cristo en esta noche, lo puedes hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de adorarte, de glorificarte, de santificar tu nombre. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres la palabra, Señor, manifestada a través de tu presencia, a través del Shekinah. Señor, en esta hora, Señor, toca los corazones, compunge sus corazones. Señor, en esta hora, tócales, Señor. Que tu espíritu, Señor, les convenza, Señor, de juicio y de pecado. En esta hora, Señor, inscríbelos en el libro de la vida, aquellos que claman a tu misericordia, a tu justicia. Te damos gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Haz tu voluntad perfecta, esa voluntad perfecta que haces en el cielo, también en la tierra, con tus hijos, con aquellos que ministran, pastores, maestros, evangelistas, todos aquellos que son misioneros, predicadores, Padre, todos los que hacen la obra de la justicia y la verdad, Padre. Señor, yo te doy gracias por cada hermano que ha escuchado, por cada persona que escuchará en el día de mañana. Tócale sus corazones, compúngele sus corazones de tu presencia y de tu espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por poder compartir la palabra del Señor. ¿Cierto? Compártala, ponga un like y también hay una página en YouTube, El Poder de la Palabra 7246, donde usted también puede ingresar, compartir los videos, ¿cierto? Y hacer comentarios. También es bueno hacer comentarios y serán contestados. Amén. Entonces lo estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios lo permite, a las 20 horas, el lunes. Amén. Dios los bendiga y la paz sea con todos ustedes. Amén.